que lo que os voy a decir hoy, yo creo que me vais a perdonar, pero vamos a decirlo, porque, bueno. ¿Qué es esta consola que veis aquí? Con un 2 y que es una Switch. Yo, porque soy yo, y soy especial, la verdad, soy especial. ¿Por qué? Cuando uno hace unas primeras impresiones, como os dije en el vídeo, estas opiniones, bueno, uno está en caliente y después puede estar en frío. ¿Esto qué significa? Que la consola me está gustando mucho, pero entre vosotros y yo, porque yo estoy bastante apegado a las sagas de Nintendo desde hace tiempo. Pero si yo fuese una persona que no está pegada a estas sagas, me preguntaría seriamente qué es Nintendo Switch 2. ¿Vale? Porque es que está clarísimo realmente. Tú llevas horas con Switch 2 y a lo mejor son 10 horas, lo que llevo en tal, porque ya sabéis que yo no soy un usuario tampoco muy exigente, digamos. Te das cuenta de que esta consola realmente es una Switch Pro. Es que es una Switch Pro. Camuflada de nueva generación. Es que todas las consolas realmente son una versión Pro de la anterior. ¿Qué podríamos definir como una consola no Pro y una nueva generación? PlayStation 4 da el salto a PlayStation 4 Pro, pero la filosofía de Sony, de la cual yo llevo hablando bastante, es que la consola tiene un problema. PlayStation 5. Y básicamente reside en que los estudios propios no están haciendo prácticamente nada. Yo os dejo la pregunta aquí. Si ahora mismo PlayStation no tuviese un juego de Rockstar el año que viene llamado Grand Theft Auto 6, ¿qué tiene la consola ya? Es que, ¿qué tiene realmente suyo? Que digas tú, guau, necesito comprármela tal. Por eso os digo, Switch 2, ¿qué es realmente? Bueno, Nintendo ha detectado que Switch como concepto, que no es, Switch 1 no es una Wii U Pro, sino Switch 1 es un parche de la generación de Wii U porque Wii U funcionó mal comercialmente y había que cambiar totalmente la percepción del público. Y además Nintendo también está haciendo consolas portátiles porque la Switch 1 y la Switch 2 son consolas portátiles, solo que tienen esta parte híbrida. ¿Pero por qué? ¿Por qué es híbrida? Porque no quieren tomar el riesgo de hacerse una consola portátil. Quieren estar presentes en las dos, una estrategia muy inteligente. Pero después la percepción del mercado de la gente. ¿Por qué ahora Nintendo ya no vuelve a hacer una sobremesa como tal? Y a lo mejor no vuelve a hacer una sobremesa como tal. Pienso yo. Pues porque Nintendo está siendo percibida como una compañía de consolas portátiles. Y no tanto de sobremesa. Ahí tenéis las ventas. Podéis mirar esa historial de Nintendo y mirar las ventas. Lo que pasa con Switch 2 es una consola que os lo tengo que decir. ¿Cuál es realmente esa nueva función que tiene esta consola? Ya sabéis, Nintendo 3D es el 3D, Wii U, el Wii U Gamepad tiene una manera totalmente nueva de jugar, GameCube en su momento apostó por la potencia, bueno, diferentes cosas. Esta consola efectivamente es mucho más potente que la anterior, eso es totalmente cierto. Pero esta no es la filosofía que Nintendo como que ha adquirido. Y si alguien me está diciendo, no, es que es esto, es el mouse. Esto así tal cual que no he utilizado porque aún, pues, como que no tengo juegos para realmente utilizarlo y tampoco es que esté muy interesado de ello hasta Metroid Prime 4. Esta consola, Nintendo, cuando la ha desarrollado, ha dicho,
Bueno, cero riesgos. Cero riesgos. La consola, la primera, ha funcionado, a la gente le gusta mucho. Los juegos no tiran bien, ponle mucha más potencia. Pero es que esto comparte, lo que es la interfaz de Switch 1. Es que esto es una Switch Pro vestida realmente de nueva generación. Y esto realmente no es malo, pero ¿por qué Switch 1 va a ser abandonada? Porque yo ya lo doy por hecho, ¿eh? Es decir, esto antes de que lo diga Nintendo ni nadie, esto es una cosa que pasa. Que realmente como las compañías van a marcar la diferencia. ¿Por qué en Mario Kart World no salen las dos consolas? Si era un juego que, por ejemplo, estaba diseñado, y ya lo dijeron, lo dijo la propia Nintendo, que empezó su desarrollo en Nintendo Switch 1. ¿Por qué no salen las dos consolas? Porque hay que dar incentivos. Eso es lo que le está pasando a PlayStation y a Xbox, que tienen un mercado que prácticamente cada vez más es insostenible. Es insostenible. ¿Por qué? Porque no pagan un peaje, no cobran un peaje. Es así. No hacen que la gente tenga interés como antes en los juegos exclusivos, porque ya prácticamente no hay. Y con ello justificar la compra de la consola, que es lo más importante que hay que hacer. Porque si no, todas empezarían a ser igual y nadie tenía nada de especial. Y efectivamente, si veis los últimos anuncios, si yo queréis que os responda la pregunta de ¿piensas que Switch 1 va a ser abandonada pronto? Y yo os digo sí. Sí en mayúsculas, sí. ¿Por qué? Porque como mucho en 2026 tendrá algo de apoyo. Poco, ya os digo yo que poco, prácticamente poquísimo. Pero si lo que tiene en el futuro Nintendo es un Donkey Kong Balanza, que es para Switch 2, tiene un Splatoon Riders, que no se han visto imágenes, pero ya es exclusivo de Switch 2, sin saberse ningún tipo de fecha. Hombre, yo creo que un poco claro y en botella, ¿no? Yo creo que esto no va a compartir exclusivos. ¿Y por qué Metroid Prime 4 y Pokémon Leyendas ZA salen para las dos? Porque, bueno, porque eso no es... Eso sería... Si no saliesen ya serían faltas de respeto. Faltas de respeto a los consumidores que le has prometido en algún momento. Oye, cómprate Switch 1 porque van a salir este y este. Y eso Nintendo lo hace perfecto. Que les está diciendo a los usuarios, oye, tranquilo, que si tú tienes la 1 no pasa nada. Pero a veces en la vida hay que dar cambios de generación y la única cosa que hace Switch 1, que hace Switch 2 diferente a la Switch 1, básicamente la potencia, ¿eh? No hay nada más. Es que no hay nada más. Todo a día de hoy, las últimas consolas han sido versiones Pro de la anterior. Lo que pasa que en Switch 2 se nota más. Se nota más porque Switch 1 era bastante ladrillera, era bastante marronera. ¿Marronera a qué me refiero? Pues que era una consola que era lo que era, que ya os he dicho yo que Nintendo no es lo suyo la potencia, pero que incluso sus propios juegos estaban tirando, pues apretados, muy apretados, la verdad, que a veces se bajaban mucho los frames y tal, y eso ya empezaba a ser un problema. Entonces Nintendo ha dicho por dónde tiramos, porque ya sabemos que el nombre... Ponerle un nombre muy diferente podría significar que la gente se confundiese con una revisión de Switch 1. Pues le ponemos un 2 por primera vez. ¿Por qué? Porque la primera funciona muy bien y esta es la segunda parte de la misma. Pero realmente, Switch 2, cuando la coges y juegas, que sí que hay diferencias, se nota como si fuese una versión mejorada de la Switch 1. Que no tiene nada de revolucionario, que es que no lo tiene realmente. Porque si me decís que es el mouse, yo os digo que, bueno, que si eso es realmente la innovación, pues yo os digo que no. Una cosa muy interesante que yo creo que va a pasar esta generación y como han pasado antes en Nintendo, es que va a haber algo seguro, es que habría que poner incluso la mano en el fuego, en que va a hacer algo tipo, yo que sé, en su momento fue Nintendo Labo. Pues va a sacar algo que vaya con Nintendo Switch 2, o sea por el mediante USB tipo C que tiene arriba, que yo no me acabo de creer que eso solo sea para la cámara. Sino, va a tener más funciones, seguro. Y la consola va a tener más cosas, sí o sí, que van a pasar durante la generación. Que esa es la magia realmente de no saber qué juegos y qué combinaciones va a hacer Nintendo con la consola. También os tengo que decir que si no sois fans de Nintendo,
yo me esperaría a ver un poco el panorama de aquí 6 meses. ¿Por qué? Porque aún realmente cuando tú... Esto daba otro vídeo. ¿Realmente merece la pena comprar una consola el día 1? Bueno, pues si eres muy Nintendero, pues... Ya, te gustan los juegos de Nintendo y siempre los juegas, pues no te queda otra. Pero para el demás, para todo el resto del público, es como... Pues vale, pues ya veremos, ¿no? Pues ya veremos. ¿Es bueno o malo que Switch 1 vaya a ser abandonada? Yo creo que es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque básicamente marca la diferencia de que no estás comprando el mismo producto que antes. Básicamente. Poner limitaciones al final, lo que hacen las compañías es poner limitaciones ellas mismas. Saben que los juegos podrían salir en ambas con diferentes resoluciones, gráficos, lo que tú quieras, pero podrían salir en ambas porque si en Nintendo Switch 1 se han conseguido según qué cosas, hay juegos que realmente técnicamente no parecen que tengan como un impedimento para salir en las dos, que sí, con diferente resolución, con diferentes cosas. Pero saldrían igual. Y eso es lo que les pasa a PlayStation y Xbox, que básicamente parecen pro del pro, pero mucho más pro acentuado, porque no marcan límites. No marcan límites de decir, este juego ya solo sale para la siguiente consola y no lo comparten las dos. Y no es algo malo, sino que hay que cambiar de generación y ya está. Que los usuarios también necesitamos un poco de aire fresco. No, es que cuanto más dure una consola, mejor. Bueno, depende. Depende, porque Switch 1 ha durado demasiado. Demasiado incluso, ¿eh? Pero bueno, Switch 2 es una versión pro de Nintendo Switch 1. Y os lo digo desde aquí dentro, ¿eh? Os lo digo desde aquí dentro, esto es una Switch Pro. Y tampoco hay mucho problema. Pero bueno, no fue como ese acontecimiento tan innovador, todo diferente de Wii U a Switch. No. No. Es una consola que mejora lo que hemos visto en la generación primera, básicamente. ¿Vosotros pensáis que Switch 2 en verdad es una Switch Pro? Vosotros me lo dejáis aquí en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo con mucho más y mejor.